Hola, muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos y a todos. Mi nombre es Tupac, esto es Boquerón, bienvenidos nuevamente a Boquerón. Boquerón viene siendo un espacio de discusión construido por jóvenes de manera independiente, autónoma, que lo que busca principalmente es traer nuevas discusiones a lo que viene pasando en la política nacional, a lo que viene pasando en la política cotidiana en nuestra sociedad, atender cosas que quizás no están muy al día en la discusión mediática, en los medios de comunicación, en la televisión, pero que creemos que son importantes para ver lo que va a pasar en el país de aquí en adelante, tanto en el marco electoral como en el marco de lo que viene en los siguientes 5 años. El día de hoy tenemos el agrado de tener aquí en el podcast a José, José García, no sé cómo te quieres presentar. Bienvenido a Boquerón. Bueno, muy buenos días, buenas tardes. Agradecer el espacio, Tupac. Pues básicamente soy un compañero que ha trabajado como analista económico y asesor con diferentes sectores sociales y militante de base. José ha sido invitado al podcast del día de hoy para trabajar un tema que quizás muy poco discutido, pero sumamente central, que es el tema de la industria privada, de la industria nacional, de qué viene siendo nuestros sectores industriales a nivel Bolivia, a nivel La Paz, cuál es la situación de ellos y básicamente cuáles son los peligros o las potencialidades que tiene en el marco de estas nuevas propuestas de gobierno que se han presentado para las elecciones 2025. Entonces, José, quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo está compuesta, digamos, la industria nacional boliviana? A ver, en primer lugar, hablar de la industria nacional es hablar de un campo heterogéneo de producción. Hablamos del segundo sector que mayor cantidad de gente emplea en las áreas urbanas del país. Detrás de todo lo que es el esquema comercial, hay mayor cantidad de gente trabajando en la industria manufacturera que lo que podemos encontrar en construcción, que lo que podemos encontrar en transporte, y que permea todas las capitales y ciudades intermedias del país. Hablamos de una industria nacional que es el segundo sector más importante de producción detrás de minerales no metálicos, de minerales metálicos, oro, minerales tradicionales, que equivale al 11% del PIB nacional. La industria nacional equivale al 11% del PIB nacional. Sí, okay. Estamos hablando de 4.600 millones de dólares. Para que tengamos una idea en números, toda nuestra exportación anual de oro son 2.500 millones de dólares. Y el pico de producción de gas en la historia del país fueron 6.000 millones de dólares. A diferencia de los otros rubros, esto es un crecimiento sostenido, prolongado, que genera una cantidad gigantesca de fuentes de empleo y de autoempleo, que es parte de la economía popular. Ok, buenísimo. Mira, José, tenemos industria del sector público estatal, lo que más que todo se conoce, y tenemos también la privada. ¿Cómo está compuesta la privada? Bueno, para diferenciar fácilmente, el rubro más importante que tiene el Estado en términos de producción es refinamiento y producción de petróleo, pero quitando todo esto, que es urea, separadora de líquidos y demás, la privada tiene 4 áreas grandes. Industria de alimentos, todo tipo de alimento procesado, carnes, soya y demás compuestos, harinas y demás. Hablamos de una industria de bebidas y tabaco. Podemos pensar bebidas tanto alcohólicas como analcohólicas. Y tenemos después producción de materiales, genéricamente materiales de construcción, minerales no metálicos y textiles y prendas de vestir. Son los 4 grandes rubros sobre los cuales se articula la industria privada nacional. ¿Cuáles vinculados a exportación? ¿Cuáles no vinculados a exportación? Sí, básicamente alimentos y una pequeña parte de productos de prendas de vestir y producción de minerales no metálicos. Estamos hablando de parte de las ladrilleras y cemento, se tiene de exportación, que componen cerca del 35%, 40% del PIB industrial privado, mientras que el grueso, el otro 60-65%, corresponde a mercado interno. Ok, mercado interno. A mí me parece importante esto, porque principalmente José tiene una discusión de que en Bolivia no existe industria de abastecimiento de mercado interno, no existe industria nacional, que lo que se tiene son sectores de exportación competitivos, que es esto que tú mencionabas, productos agroindustriales principalmente y algunos más, y que más bien no ha habido un proceso de industrialización en el país.
yo te pregunto, esta industria de mercado interno, ¿qué sectores, qué productos se producen? ¿Cuáles son los sectores dominantes de este sector? Al interior de este grupo, ¿qué información nos puedes traer de eso? A ver, en primer lugar, decir que en Bolivia no existe industria nacional es no conocer lo que es la industria de partida, no conocer lo que es la industria en América Latina. El PIB industrial boliviano, sobre su porcentaje del PIB, es superior al peruano, al ecuatoriano, al chileno, al colombiano, y Colombia tiene maquilas de textileras para Estados Unidos. La diferencia es que nuestro PIB es considerablemente más pequeño que el resto del continente, pero no es que no hay industria, es un desconocimiento absoluto. En segundo lugar, tenemos que diferenciar entre dos tipos de producción industrial privada. Una microproducción industrial, que son básicamente prendas de vestir, en lo que encontramos, que abastece el mercado interno, que estamos hablando de porcentajes significativos de ocupación laboral. Estamos hablando de más de 150,000 personas que trabajan en estos espacios de microindustria. Y estamos hablando, por otra parte, de industria de mercado interno de alimentos, bebidas, que han ido creciendo a lo largo de los últimos 15 años, 20 años, de manera significativa. Esta industria abastece y ha ido creciendo a lo largo de los últimos años porque ha crecido el mercado interno. Y esta industria cubre casi todas nuestras demandas de construcción, con la excepción de acero, que recientemente se ha sacado lo del Mutum, pero hasta hace un año acero era lo único que no teníamos, pero toda la demás producción que se hace para construcción se produce en el país. Cementos, ladrilleras, cerámicas, baños, todo. Todo Okay. se puede producir acá. Se puede importar productos por capacidad económica de la gente, eso es otra historia. Pero de que el país produce, departamentos como Cochabamba, con industrias como Cobose, y demás. Excelente, Jo. Mira, paso entonces a un tema al ver la política, lo electoral, etcétera. Claro. Hay todo un discurso de digamos, abrir los mercados. Hay toda una serie de candidatos que están queriendo ver este tipo de propuestas. También hay otras propuestas por parte de otros candidatos. Yo quiero preguntarte, vos viendo los planes de gobierno, las propuestas de gobierno, ¿qué partidos políticos o qué candidatos o qué fuerzas políticas han pensado en este tipo de sectores productores y de abastecimiento del mercado interno? ¿Cuáles no? Si hay esas propuestas, ¿cuáles son? O si tú ves algún tipo de peligro por parte de alguno de las propuestas de los candidatos. ¿Cómo ves tú este sector con relación a las propuestas electorales de las fuerzas en contienda? A ver, para el sector industrial de mercado interno, que es el más grande, el más importante y el más necesario para la economía nacional, son un peligro. Fuerzas como Tuto Quiroga, como Samuel Doria Medina, como Jaime Dun, la apuesta de liberalizar, que no es nueva en el país, es el plan económico de apertura que llevó a cabo Víctor Paz Estenssoro en su gobierno, en su último gobierno. Lo que ha generado es una quiebra de la industria. En el departamento de La Paz podemos pensar grandes industrias como las textileras, Said, Soligno, Forno, que quebraron. Y uno diría, bueno... Perdón, ¿por qué quiebran, José? Porque cuando se hace la apertura de mercados, se mata el mercado interno. Cuando se ha matado el mercado interno por los altos costos de vivienda, el incremento de los alimentos y la caída del salario, la gente no tiene capacidad adquisitiva. Y esa industria depende del mercado interno. Esa industria no puede reemplazarse con exportación. Lo que producimos en bebidas no podemos exportarlos. Lo que producimos en cemento, lo que producimos en ladrilleras, lo que producimos en prendas de vestir no se puede exportar, porque también tienen dinámicas similares el resto del continente. Entonces, no eres competitivo ante un mercado externo, pero estamos hablando de una competencia de una empresa que tiene capitales sobre 50, 20 millones de dólares frente a empresas que tienen 300. Y al mismo tiempo, estas industrias no llegan al país. El departamento de La Paz, la industria que perdió durante los años 80, no la ha recuperado. Las textileras no se han recuperado. Lo que se ha creado otra industria. Otra industria que a duras penas existió durante el neoliberalismo y que en los últimos 20 años pudo crecer. Para poner datos, estamos hablando de industrias como ladrilleras, como cemento, que han quintuplicado su producción en 14 años. Un proceso sostenido de crecimiento industrial
que estos señores, al plantear apertura de mercados, lo que hacen es matar mercado interno. Y al matar mercado interno, matan a la industria nacional. Mira, quiero tratar de poner un ejemplo para ver si te estoy entendiendo bien o si hay algo que, digamos, me esté faltando. Ejemplo, tenemos una industria súper grande y fuerte, digamos, en materia de farmacéuticas. Digamos, tenemos a la INTI, aquí, sin ir muy lejos, en La Paz, que abastece el mercado interno de un montón de productos farmacéuticos, de medicamentos, remedios, etcétera. Y lo que te quiero entender es que si se abren los mercados, como plantean, no sé, candidatos como Tuto, Manfred, Doria, Jaime Dunn, etcétera, lo que nosotros tenemos es un ingreso de otras transnacionales farmacéuticas como, no sé, Bayer, como, no sé, no sé, las diferentes farmacéuticas europeas y norteamericanas, que lo que hacen es inundarte el mercado, quitarle la competitividad a Inti, y entonces lo que tenemos es que una Inti cerraría. Sí. Y lo que te entiendo entonces es que si Inti cierra, no va a haber una nueva farmacéutica transnacional que va a colocar su fábrica aquí para abastecer el mercado interno, sino lo que vamos a tener son todos los trabajadores despedidos que van a tener que dedicarse a otro tipo de rubro y en eso un proceso de caída de las condiciones de vida. Eso es lo que te quiero entender. Exactamente. Esta apertura de mercados lo que hace no es crear fuentes de empleo. El neoliberalismo nos lo ha mostrado. Lo que se pierde en fuentes de trabajo no se recupera con otras industrias. Las otras industrias surgen a pesar de las malas condiciones, no por estas condiciones. Okay. Entonces, si cerrara Inti el día de mañana, los 500,000 trabajadores que están en las diversas plantas perderían sus fuentes de trabajo y no entrarían a otras fábricas eventualmente, porque las demás estarían colapsando en el mismo sentido. Los que dependen de las exportaciones aún así se verían bastante afectados, porque parte de su producción depende de un mercado interno estable. Ese mercado interno, que es lo que se derrumba, va a generar incremento del desempleo, incremento de la pobreza, incremento de la desigualdad y una mano de obra cada vez menos cualificada. Eso es importante aclarar. La mano de obra cada vez va a ser menos cualificada, por ende los rendimientos van a ser más bajos. Última pregunta, Jo. Mencionabas quizás como este tema de la caída del mercado interno, que sería la principal razón de la caída de la industria nacional privada, digamos, ¿no? Sí. ¿Existe alternativa? ¿Existe una propuesta económica que no necesariamente se trate de achicar el mercado interno en beneficio de los sectores de exportación? Sí. Hay, digamos, podemos ver tendencias de ciertas propuestas políticas que plantean la defensa del mercado interno, estabilizar precios de dólares, sin que eso implique ahogar mercado interno. Estas propuestas que tienen que ver sobre todo con control estatal, no ensanchamiento del Estado, sino control estatal, lo que llevan adelante es defendamos la industria nacional porque defendemos el mercado interno. Y defender el mercado interno es defender las fuentes de empleo de los trabajadores, es defender los salarios, es defender accesos a créditos de los microproductores, es defender la negociación entre microproductores y bancos, que en caso de liberalizarse todo, el banco destrozaría esta microproducción, que es muy, muy generalizada en el país. Estas propuestas que defiendan esa participación estatal de regulador pueden proteger a la industria privada, pueden incluso permitir que esta industria privada, que en muchos lugares está golpeada, pueda volver a lanzarse, que es lo que hemos tenido a lo largo de los últimos 20 años, un crecimiento sostenido de la industria privada y por ende de las fuentes de empleo y de las mejores condiciones de los trabajadores. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, José, por darte tiempo de estar acá. Compañero José, invitado siempre a volver a Boquerón, a compartirnos. Y bueno, esto ha sido, no sé si la gente tiene preguntas, déjenla en los comentarios. La idea es un poco ir profundizando en este tipo de temas. Ha sido un gusto y hasta la próxima. Nos vemos.